vamos a retomar mucho de lo que compartimos la semana pasada, pero en esta charla lo que nos convoca es poder pensar las trayectorias escolares en cuidado. Y vamos a trabajar con la idea de que esa pasión, diríamos, esa vocación muchas veces que le ponemos como palabra, ¿no? Cercana a la tarea de enseñar, lo que hace latir, funcionar o sentir el palpitar de ese corazón tiene que ver con los sentidos del aprendizaje, con cómo damos, diríamos, significado a poder pensar la tarea de enseñanza cuando lo que ponemos como relevante es la idea del aprendizaje. Y sabemos un montón de cosas sobre aprendizaje, pero hoy lo que vamos a tratar es de ver cómo las viejas concepciones se ponen en juego en este contexto actual, ¿no? En estos últimos años, para poder pensar el aprendizaje, trayendo a nuestra cancha, diríamos, para pensar el trabajo del director, las jugadas que hacen los estudiantes. Hoy nos proponemos, por lo tanto, revisitar un concepto que es conocido y que en los últimos años, en el marco de pensar la inclusión, ha tenido mucha preponderancia, como es la idea de trayectorias, ¿no? Hablamos de trayectorias como aquellos múltiples caminos, itinerarios o recorridos que los estudiantes realizan en el marco de su paso o transitar por el sistema educativo. Esta es una categoría que es recontraconocida, que la ha trabajado mucho Flavia Terilli. Quien no la conoce, los invitamos a leer algunos textos de ellas que permiten no solo conceptualizarla a esta categoría, sino entender la complejidad que encierra. Es una manera, las trayectorias, de poder pensar los aprendizajes, entendiendo, fíjense cómo muestra la imagen, ¿no? Que estos recorridos son diversos. Por lo tanto, una primera cuestión que vamos a traer hoy para hablar del aprendizaje es de las múltiples maneras que se presentan en el aula o en los espacios que hoy estamos configurando para llevar adelante las experiencias como posibilidades de aprendizaje. Y en este sentido vamos a entender que estas trayectorias escolares que marcan recorridos dentro del sistema se encuentran en una categoría más amplia, que es la idea de trayectorias educativas, entendiendo, ¿no?, que también aprendemos en otros espacios que no son escolares, y que para poder entender esas trayectorias educativas tenemos que poder entender qué pasa por fuera de la escuela, en tanto historias de vida, condiciones del contexto que inciden, en algunos casos favoreciendo y en otros obstaculizando, el transitar de esas trayectorias. Vamos a pensar, más allá de este concepto que va a ser disparador, en las trayectorias en clave institucional. Y eso significa entender que ese recorrido lo que nos muestra es una relación de los sujetos con las instituciones. Y en este marco, pensar las trayectorias resulta ser un analizador para comprender cuáles son los encuadres institucionales que desde la tarea de enseñanza ayudan en términos de acompañar ese recorrido que esperamos que los estudiantes hagan. Partimos entonces de esta base, de entender que en la escuela los recorridos de aprendizaje se entienden como trayectorias, que a nivel sistémico esas trayectorias se piensan, ¿no?, como teóricas, como continuas, como completas, pero nosotros sabemos que en la realidad nos encontramos con trayectorias, diríamos, reales, a veces no encausadas, que requieren de pensar y reorganizar las condiciones institucionales para poder alojarlas y acompañarlas en este transitar. Fíjense que cuando hablemos de trayectorias vamos a hablar de que los estudiantes con ellas también marcan o nos acercan posiciones particulares. Y siguiendo con esta analogía que venimos trabajando en estas semanas, pensamos que las trayectorias hablan de estrategias, algunas improvisadas, pero otras planificadas para pensar la continuidad pedagógica, ¿no? Que hablamos que estas trayectorias nos dan pistas para poder entender prácticas y discursos que llevamos adelante dentro de las escuelas y que son pensados, planificados, muchas veces previstos, ¿no?, por los equipos docentes en términos de acompañamiento. Y pensar en las trayectorias y en el marco de estas posiciones nos ayudan a traer nuevamente las preguntas respecto a quiénes son estos alumnos que tenemos, qué aprendizajes traen, qué necesitan para continuar en el marco de este recorrido
formativo que proponemos en el marco de la idea de sistema educativo o paso por ciclos y niveles. Fíjense que las traemos en el marco de pensar encuadres institucionales que organicen la tarea de enseñanza, pero que pongan en el centro al sujeto en su complejidad de manera integral, considerando lo que trae, lo que tiene en el presente y aquello que esperamos poder acompañar en términos de recorrido. Sí, en este sentido vamos viendo que, vieron cuando, buenas tardes a los que no saludé o a las que no alcancé a ver cuando me conecté, buenas tardes, ¿cómo están? Acá medio compartiendo la sobremesa seguramente con algunas de ustedes. Fíjense que cuando vemos la imagen de esa posición, ¿no? Esta jugada de los estudiantes, como decía, ¿no? Anteriormente, esa pelota realiza una trayectoria, ¿no? Y uno puede decir que de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a cómo fue el golpe, de acuerdo a la posición desde la cual se le pegó, la postura que tenía la persona, ¿no? Esa trayectoria tiene como distinto desenlace. Pero el título que le hemos puesto al encuentro de hoy es precisamente Trayectorias en Cuidado, ¿no? Recuerden que la semana pasada dijimos que algo que empezaba a asomarse con mucha necesidad era pensar en para quiénes estábamos haciendo todo lo que hacíamos. Todo nuestro trabajo, todas nuestras decisiones tenían que estar puestas, ¿sí?, mirando esas trayectorias de nuestros y nuestras estudiantes. Y por lo tanto traemos la idea de cuidado. Y la ponemos entre preguntas, no porque estemos dudando de si hay que cuidarla o no hay que cuidarla. Consideramos que, por supuesto, hay que cuidar, pero la idea del cuidado a mí me gusta mucho porque fíjense que esas palabras cuando uno dice alguna disciplina, alguna mirada un poco más sesgada, se roba ciertas palabras y parece que en educación no las podemos usar más, ¿vieron? Que de golpe uno dice, uy, cuántas palabras que perdimos, que tenían un sentido profundo, y las fuimos perdiendo porque se las apropian otros sectores. La idea de cuidado, un poco, si pensamos en términos del cuidado didáctico, el cuidado pedagógico, no estamos hablando de un cuidado asistencialista, un cuidado que está mirando la falencia del otro, la necesidad del otro, porque solo nosotros, omnipotentes, podemos resolvérselo. Estamos hablando de la idea del cuidado desde reconocer el tiempo. Fíjense ahí, ese reloj de arena que va marcando la pausa del tiempo que no lo podemos acelerar. Hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar el encuadre. Y por eso entra con mucha fuerza la idea de las diversidades que siempre nos van como mostrando espejos y ventanas distintas de la realidad también, pero que en este momento estamos en un complejo escenario en el que las diversidades están como a la vuelta de la esquina, ¿no? Uno puede decir, bueno, cómo eso está impactando en las cronologías del aprendizaje. Justamente, Noemí anteriormente le mencionaba a Flavia Terilli, que es quien trabaja desde esta categoría de repensar las cronologías de aprendizaje, remitiéndonos al tiempo, ¿sí?, a la secuencia que algunas de ellas van transitando, pero nunca estimando de que algunas son mejores y peores que otras, sino que entendiéndolas como los propios tiempos del aprendizaje. Y nosotros traemos esta idea del proceso de formación. Cuando inició este periodo de aislamiento social, rápidamente, como hablábamos la semana pasada, pensamos en cómo dar continuidad pedagógica. Y una palabra que nos acolchonó bastante, digamos, fue la idea de la formación, de pensar de que todo lo que hiciéramos en este proceso hacia adentro de la escuela y de la escuela hacia afuera, ¿no?, llegando a las familias, llegando a los hogares donde están aprendiendo los niños y las niñas hoy, tenía que ser en términos de formación. Ese vínculo del que hablamos anteriormente, dijimos, no es cualquier tipo de vínculo, no es cualquier tipo de comunicación, sino que encierra, ¿sí?, esta perspectiva de la continuidad de la formación, pero entendiéndola como un proceso. Y traemos esta analogía también conocida para nosotros como docentes, que tiene que ver con la idea del efecto Pigmalión. Fíjense que simplemente en estas seguidillas, ¿no?, hacia donde van la secuencia de las flechas, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el efecto que se produce si lo que más pesa en
en esa trayectoria de aprendizaje si lo que más pesa son nuestras propias creencias o nuestras propias acciones como docentes, como equipo directivo, como escuela? Lo que va generando, ¿no?, es impulsar esta idea de, ahí está, no sé si alcanzan a leer, ¿no?, pero esta creencia que tenemos sobre otros, sobre esos otros que aprenden, va a influir no solamente en nuestras acciones hacia nosotros, sino que hacia otros. Vamos enseñando de una manera y considerando el aprendizaje de una manera, y esa experiencia va influyendo en cómo vamos a accionar con otros a futuro, ¿no? Impactando así sucesivamente en otras acciones que se terminan volviendo hacia nosotros. Si pensáramos la enseñanza y el aprendizaje en el medio, ¿no?, uno podría decir la pregunta, ¿cuáles son las creencias que tenemos respecto a el aprendizaje que se dará hoy, las experiencias de aprendizaje que tendrán nuestros niños? Revisar nuestras creencias para poder intervenir en cómo van a impactar en las acciones concretas. ¿Sí? Si uno dice, bueno, la verdad que en este tiempo nadie va a aprender nada, o van a venir los chicos de primer grado sin saber leer, bueno, ya esas creencias que predisponen, ¿no?, y que generan este efecto de que la cosa no cambia, ¿no?, de que no hay transformación posible. Entonces, lo traíamos como para poder pensar más fuerte la idea del proceso de formación y encontrar lo que tanto venimos insistiendo en los encuentros anteriores también, que tiene que ver con la búsqueda del sentido, de que todas las acciones que realicemos encuentren el sentido propio o el sentido real, ¿no? Atendiendo a esa diversidad, respetando los tiempos de aprendizaje, pero por sobre todas las cosas, desestimando las viejas creencias o las viejas acciones que hacíamos para que otros aprendan. Una cosa que a mí me sirvió mucho para entender esta idea del efecto Pigmalión tenía que ver con las clases de apoyo. Las famosas clases de apoyo, ¿no?, donde mandábamos a los chicos y se encontraban con el mismo docente que era el que les daba las clases habitualmente. Y la pregunta era, ¿qué pasaba en esa instancia? Si las creencias eran las mismas, las acciones eran las mismas, por lo tanto, ¿qué efecto final producía ese espacio donde el niño iba en otro horario distinto, pero se encontraba con la misma persona? Entonces, poder revisar cuáles son los sentidos en términos de, fíjense acá el dardo está apuntando a lo que tenemos que conducirnos, digamos, es a entender y comprender cuáles son las condiciones reales bajo y dónde están sucediendo las distintas trayectorias de aprendizaje. No van a ser todas las esperadas o las que nosotros como quisiéramos que así sean, pero sí reconocer esas condiciones reales para no perder de vista el sentido que tiene, digamos, la continuidad en la formación. Y un poco de esto es que queremos hacer como esta distinción, ¿no?, de cuáles son los sentidos del aprendizaje, con qué premisas es que nos encontramos trabajando hoy, o bajo qué sustentos estamos garantizando esta continuidad de la formación. Sí, traemos como hoy a colación para poder compartir algunas ideas en relación al aprendizaje escolar, considerando, ¿no?, que cuando hablamos de aprendizaje se ponen en juego otros conceptos, como es desarrollo, como es maduración, como es apropiación de herramientas culturales, pero que en el contexto escolar y en el marco de ser una institución social adquieren otros sentidos particulares, ¿no? Si uno mira, y con Mica hicimos ese ejercicio de poder hacer una revisión de lo que la bibliografía dice, nos encontramos con teorías que funcionan como modelos explicativos y que vemos, ¿no?, que si bien son necesarias para entender el aprendizaje, muchas veces son insuficientes para entender el contexto real donde tienen lugar. Y algunas cuestiones que salen como recurrentes es que el aprendizaje escolar está definido, ¿no?, como un aprendizaje institucionalizado y regulado, es decir, que tiene lugar en una institución particular y que esta regulación da cuenta, ¿no?, de una función de guía, de monitoreo o de control que hacen otros, ¿no?, para darle forma a ese aprendizaje según ciertas condiciones, momentos e incluso tiempos, como trajo Micaela recién.
Otra cuestión que define al aprendizaje tiene que ver con un aprendizaje descontextualizado. Y quizás esta se ha convertido también en una de las críticas más fuertes de los últimos años para poder pensar este aprendizaje escolar, que tiene que ver con un aprendizaje que también se le dice desnaturalizado, ¿no? Y que tiene que ver con la separación o la distancia existente con otras situaciones que los sujetos de aprendizaje, en este caso los niños y las niñas, viven en su cotidianeidad respecto a lo que sucede, aprenden o ponen en cuestionamiento dentro del espacio áulico, ¿no? Pensaríamos, ¿no?, en esa distancia que muchas veces pasa entre ese currículum prescripto, ¿no?, diríamos, y ese currículum real o vivido, donde emergen situaciones de la vida cotidiana, si es permeable o quedan por fuera. Y ahí surge la pregunta de por qué y para qué estamos aprendiendo esto. Otra definición vinculada al aprendizaje escolar tiene que ver con que se realiza en un grupo clase, ¿no? Y esta idea de grupo, ¿no?, como potenciador del aprendizaje, ¿no? Esta idea de grupo que reafirma la idea de que en la escuela aprendemos de y con otros, y que en esa dimensión grupal se ponen en juego dinámicas interpersonales e intrapersonales propias del aprender, ¿no? Que hay algo, ¿no? Recuerdan todos seguramente en su formación docente haber leído a Vygotsky, ¿no? Esta idea, ¿no?, de cómo el grupo, los pares avanzados, guían, sostienen y habilitan avances en el desarrollo y en el aprendizaje, facilitándolos. Otra idea que surge y muy concatenada, ¿no?, con lo que recién mencionaba, habla de que el aprendizaje escolar, ¿no?, implica comunicación, negociación e intercambios, ¿no? Y es en la escuela, mientras aprendemos, donde manejamos códigos, lenguajes específicos, que incluso interpelan el cuerpo, ¿no?, en ese disciplinamiento de qué disposición se necesita para aprender o no, y que también ponen sobre la mesa factores vinculados a las emociones, como es el manejo de la afectividad dentro del ámbito escolar. Fíjense que esta idea de poder pensar la comunicación habla de sentidos que circulan, que se negocian y que se intercambian en ese espacio donde se aprende. Una característica dice, y esta es muy interesante, que es un aprendizaje que está regulado por las necesidades de supervivencia, ¿no? Y cuando hablamos de la supervivencia, hablamos de sobrevivir en un contexto en donde, para poder aprender, necesitamos la validación, parecería, ¿no?, de la evaluación mediante mecanismos de control que acrediten, que validen y que visibilicen ante otros que ese aprendizaje ha tenido lugar y que se ha desarrollado. Fíjense que acá hay una pista para poder pensar, ¿no?, cómo ese aprendizaje, en este primer punto, de estar institucionalizado y regularizado, tiene algunos mecanismos que están validados dentro de las dinámicas escolares y que encarna, diríamos, la evaluación. Finalmente vamos a pensar que es un aprendizaje que está organizado por tareas y formas de participación de los docentes decididas en el marco del trabajo escolar. Es decir, que es un aprendizaje no espontáneo, no natural, sino que está planificado, secuenciado, ¿no?, orientado y regulado por aquellos que piensan, planifican actividades, vamos a ver, en el marco de tareas, ocupaciones propias del aprender, que tienen lugar especialmente en el ámbito escolar. Recuperamos estas categorías o estas características, diríamos mejor, para poder entender que este aprendizaje escolar ya tiene un formato y que cuando hoy pensamos cómo aprenden nuestros estudiantes, algunos de estos puntos nos llevan a hacernos preguntas, ¿no? En el marco de pensar qué pasa hoy con el aprendizaje, volvemos a esta idea de los tiempos emergentes y flexibles, no nos circunscribimos a poder pensar en la pandemia, sino que hoy estamos ante una nueva cultura, ¿no?, del aprendizaje, vinculada a estar en una sociedad de la información, donde el aprendizaje nos demanda caminos, mecanismos o procesos para construir conocimiento. Y en Sí, este marco hay algunas fíjense, características. sí, no, perdón que te interrumpa, pero me quedo pensando, ¿no? Si estas preguntas, ¿hasta dónde nos van atravesando a todos y a todas las que estamos acá, ¿no? ¿Qué preguntas en relación a estos sentidos del aprendizaje nos hemos ido realizando? Y cuando nosotras caracterizamos acá el aprendizaje escolar, esta primer columna, ¿no?, la que ustedes tienen, la que leyó Noemí recientemente, habla de lo ya conocido que implica el aprendizaje, ¿no?, como un ABC, digamos.
y sin embargo estamos trayendo a la atención de, bueno, cuáles son los sentidos reales o qué sentidos tienen hoy. Digo, como para ir acompañando a que a medida que ustedes van formando parte de esta charla, que vayan haciéndose preguntas en relación a esos sentidos, ¿sí?, que están descritos ahí, y en qué medida, qué sí debe permanecer, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay cosas que no las volvería, no las cambiaría, ¿no? Que no las tocaría de ese sentido propio del aprendizaje, y qué cosas sí nos pueden generar una apertura distinta. Nada más eso, nomás, ¿no? Que me quedaba pensando como para invitar a que piensen en algo genuino, ¿no?, de la práctica. Tal cual, y para poder abrir también el intercambio. Les decía, ¿no?, que en este marco de poder pensar nuevos sentidos del aprendizaje, recuperamos con Micaela algunas características, ¿no?, que podemos encontrar también en la bibliografía del último tiempo, ¿no?, y que habla de un aprendizaje omnipresente, ¿no?, esta idea de que hay oportunidades para aprender en cualquier lugar y en cualquier tiempo, ¿no?, que la oportunidad de poder aprender no se reduce a un espacio, sino que la idea del acceso a la información es más accesible respecto a otros tiempos, y que esto nos hable, ¿no?, de la potencialidad del aprender en todo momento, ¿no? También hay una idea que resulta como relevante en este último tiempo, que está vinculada al aprender justo a tiempo, ¿no? Esta idea de que frente a los múltiples aprendizajes que se pueden desplegar, esta selección que hacen los sujetos de aquello que necesito aprender porque se asocia o se enlaza a una necesidad, ¿no? Entonces vamos seleccionando, priorizando, incluso jerarquizando cuáles son los aprendizajes relevantes. Y ahí ponemos en tensión, ¿no?, lo que tenemos que aprender, porque está institucionalizado incluso, y aquello que se presenta como una necesidad frente a las demandas del entorno, que es cambiante, que es complejo, y que, como venimos diciendo, a veces se presenta en términos de embate. Hay una idea que surge también y que está circulando, vinculada al aprendizaje pluricontextualizado. Y esto habla de la versatilidad del aprendizaje, ¿no?, de esta como tensión entre aprendizajes genéricos, pero también aprendizajes que adquieren las particularidades de cada uno de los contextos situacionales, y que allí se despliegan condiciones culturales, sociales y políticas particulares. Hablamos de un aprendizaje en red. Si escuchamos, ¿no?, hablamos de la colaboración, de la cooperación. Es una continuidad de pensar que el aprendizaje en términos grupales hoy se resignifica con la idea de estar conectados, ¿no?, con la idea de que ahí no es una cuestión de que suma de partes, sino que ese aprendizaje en red lo que implica es articulación, complementación, intercambio, ¿no?, para poder generar la idea de comunidad de aprendizaje, aquello común que nos une en esas particularidades o singularidades de cada uno de los que aprenden. Y fíjense que este aprendizaje, lejos de estar vinculado a la reproducción, pensamos que está cercano a un aprendizaje subjetivante, un aprendizaje que lo que hace es construir y reconstruir de manera permanente identidades móviles. Esta posibilidad, ¿no?, de pensar cómo, atravesados por los avatares del contexto, las situaciones de aprendizaje son las que nos invitan a pensarnos qué hacemos, cómo lo hacemos, quiénes somos, quiénes queremos ser. Estas preguntas, ¿no?, que hablan de la propia identidad, y que justamente conociendo, aprendiendo, las vamos resignificando y encontrando algunas respuestas, al menos provisorias, para sostenernos. Fíjense cómo algunas ideas, como planteaba recién Micaela, podrían tener continuidad entre estos sentidos del aprendizaje escolar clásicos, diríamos, que han definido, ¿no?, la idea de aprendizaje dentro de la escuela, y otras ideas emergentes de este nuevo contexto que ya hace años, ¿no?, vienen apareciendo, y que hoy, ¿no?, en esta situación de excepcionalidad, veríamos cuáles son los puntos de encuentro en términos de continuidad o de transiciones a nuevas oportunidades. Sí, la pregunta es, ¿cuáles son las oportunidades didácticas que todo esto, ¿no?, todo esto que muy bien describe Noemí como características propias, ¿no?, de un aprendizaje escolar y de un aprendizaje que hoy se muestra entre lo emergente y lo flexible? Las oportunidades tienen que ser didácticas, ¿sí? No es que estamos hablando de que hay mejores oportunidades para aprender.
sino que lo que hay son oportunidades didácticas que se transforman y se consolidan en otras, distintas, mejores, potentes, flexibles, oportunidades que son condiciones para que el aprendizaje suceda. Entonces, cuando uno piensa en cuál es el sentido didáctico de una actividad, tiene que estar revisando cómo se está eso traduciendo a si es o no una mejor condición para el aprendizaje. ¿Sí? ¿En qué medida está acompañando, está impulsando, está favoreciendo? Y fíjense que la primera imagen que utilizamos, ¿no? Es como decir, bueno, a ver, con todas estas características las tomo en la mano y digo, de todo esto vamos a focalizarnos en potenciar el aprendizaje en red, ¿sí? Esto que veníamos hablando anteriormente. Y acá no se trata de que estamos en una góndola y elegimos la característica que más nos gusta y decimos que bueno, ahora en mi escuela voy a empezar a trabajar con el aprendizaje justo a tiempo, sino que no sería como lo ideal, ¿no? Sino que es con qué vamos a leer, a interpretar, a comprender qué tipo de trayectorias de aprendizaje estamos cuidando, cómo las estamos cuidando, ¿sí? Con esta idea más general del cuidado que hablaba anteriormente, para otorgarles estos sentidos. Avanzamos si querés, Noé, vos que tenés ahí el control. Cuando decimos el sentido del aprendizaje, en la cuestión más amplia, planteábamos dos cuestiones anteriormente. Dijimos, ¿qué debe continuar? ¿Sí? Y esta idea de continuidad no es con la idea de algo que me ate y no me deja moverme y uno dice esto no cambia más. Es con la idea, fíjense la imagen esta del botecito, ¿no? Que uno viene, lo ata acá y me sirve, me acompaña para cruzar a otro lugar seguro, ¿no? Esta idea de continuidad, de decir qué debe permanecer y dónde debe permanecer, porque esa continuidad está anclada en un sentido que es propio para el aprendizaje. Esta escuela, ¿desde dónde nos posicionamos? Piensen en las escuelas que tienen sus propios símbolos, que los chicos van construyendo, ¿no? Estas historias, las escuelas que van integrando mucho contacto con la historia cultural, el origen, de donde están localizadas, donde reconocen incluso la historia de quien porta o por quien porta el nombre de la escuela, ¿no? Pienso en estas cuestiones que hacen a esa continuidad en el sentido del aprendizaje. Y también pensamos en la idea de oportunidad, ¿no? Y a la oportunidad la estamos pensando desde el lugar de la oportunidad que me permita cruzar, avanzar, atravesar algo. No hay oportunidad si no atravieso, ¿no? No hay una oportunidad nueva, distinta de algo que no transite. Por lo tanto, esta idea de reconocer que el aprendizaje nos permita, ¿no? Esta cuestión de poder ocupar el lugar, de que cada quien se reconozca, ¿sí? Habitando ese lugar. Vuelvo a retomar esto que trabajábamos en el encuentro anterior, de que la idea de hacer habitable un espacio, en este caso la propuesta, ¿no? De aprendizaje, implica que esos otros se sientan parte, ocupen su lugar en su propia trayectoria, y que no seamos nosotros los que siempre digamos cuánto aprendió alguien o qué es lo que no aprendió el otro, ¿no? Entonces esta idea de ocupar el lugar, de lo que sí debe seguir siendo una continuidad en todas las propuestas que atañen al aprendizaje, deben estar ancladas, ¿sí? O deben estar atadas, esta idea de amarrada, a lo común. Ese palito que está sosteniendo ahí a ese botecito es lo común, es lo que dice, desde acá partimos todos para pensar el aprendizaje, para potenciar algo distinto. Y cuando estamos ahí yo mirando... quisiera decir algo ahí, Mica, que me parece importante en esa frase, ¿no? Porque tiene como mucha potencia, aprendizajes colectivos que tienen base, fíjense, en lo común. Esta idea de que lo común no está dado, pensemos también, ¿no? Que desde la posición político-pedagógica, eso común se construye, ¿no? Eso común es lo que hace la escuela, eso común es la producción de un docente que piensa una propuesta de enseñanza inclusiva atendiendo las cronologías de aprendizaje. Entonces, digo, tengamos como esa vigilancia también, de poder pensar que eso común no como lo dado, sino como aquello también, como construcción institucional, que desde la posición política del director
promovemos, instauramos, ponemos en discusión incluso, y sobre eso construimos acuerdos institucionales. Digo, me parece que esa observación es importante entenderla, ¿no? Para no alojar lo externo como algo que viene y que homogeneiza, justamente por lo contrario, sino como una construcción que, valorando, respetando y reconociendo las diferencias, posibilita delinear o definir en esa institución, en ese grupo de estudiantes, en ese ciclo, ¿no? Lo que los reconoce e identifica como común. Claro, por eso yo traía esto de que hay escuelas que tienen eso común ya definido, ¿no? El que reconoce la historia, no sé, todos los que conocemos nuestra querida provincia, hasta en los últimos rincones, en las escuelas rurales y demás, hay una idea de lo común que está atada, ¿sí? Que ya encontró ese anclaje en lo cultural, en lo social, y desde ahí no desconocer, ¿no? Cómo estamos otorgándole sentido al aprendizaje. Lugares que son muy pequeños, donde la comunidad hoy seguramente no las está atravesando el aislamiento. ¿Qué es lo que atraviesa esa comunidad? Son otras cuestiones, ¿no? Ahí yo hablo con mi familia en el interior y los que viven en las ovejas y me dicen, y no, la verdad que nosotros acá si nos aislamos es un chiste, si estamos uno enfrente del otro, ¿no? En los pueblos más chicos donde la continuidad en relación a esos sentidos del aprendizaje pasa por otro lado, lo colectivo y lo común, ¿sí? Pero sí podemos potenciar un aprendizaje en términos de este contexto que es aún más amplio, que es común para otros y para nosotros que también formamos parte, pero esta idea de hacerlo común como más chiquitito, como más propio, ¿no? Como para tener esa primera idea de fotografía. Cuando pensamos en la idea de oportunidad, fíjense que este puente que cruza, eso que quiere agarrar y tocar, justamente tiene que ver con la autonomía. Y si nosotros pensamos la autonomía, es posible generar propuestas de enseñanza que tengan como, ¿no?, esta idea de, bueno, atarme, de sujetarme en la autonomía, pero un estudiante no se levanta un día y dice, ay, hoy voy a ser autónomo y voy a aprender de manera distinta. Hay que generar las condiciones para que eso suceda. Quizás lo primero que se encontraron los niños y las niñas hoy es una soledad de no saber para dónde arrancar, ¿no? Ayer una amiga me decía, yo intento explicarle a mi hija, pero mi hija me dice que la única que le enseña es su seño, que yo soy su mamá, ¿cómo le voy a enseñar? Entonces, esto de poder trabajar la cuestión de la autonomía como oportunidad, no es que el otro aprenda solo, no es dejarlo librado al azar y hacerte autónomo y ser responsable, sino que pensar cuáles son las condiciones, y ahí tenemos como algunas pistas, ¿no? Características como el generar situaciones de aprendizaje que impliquen crear, que impliquen hacer, que impliquen tomar decisiones, ¿sí? Que impliquen pensar respecto a algo, que me colaboren para que yo pueda construir un aprendizaje basado desde la crítica, pero porque propongo algo distinto. Entonces, y la participación. Fíjense, no hay autonomía si no hay participación. Por lo tanto, esta idea de que quien es autónomo es el que se arregla solito es lo más errado que podemos concebir cuando pensamos en el aprendizaje autónomo. Y fíjense esta expresión, para aprender algo distinto, tengo que hacer algo distinto, ¿no? Tengo que generar una propuesta distinta. Por lo tanto, no aprender más de lo mismo, sino algo más. ¿Vieron esto de que, ay, sí, yo ya lo sé, yo voy a la escuela y ya sé esto ya lo sabía, esto, ¿no? Quizás con esta cuestión de poder fortalecer la autonomía como una meta genuina de ese aprendizaje. Y en este sentido entra con fuerza, ¿sí? Cuando decimos, bueno, pensemos ya en términos de meta, para llegar a una meta hay unos pasitos previos siempre, ¿no? Uno no llega al destino de vacaciones si el destino te queda 9 horas, no, por más que lo quieras achicar, si vas en auto vas a tardar ese tiempo. Pero sí tenés unos pasos previos, unas paradas, ¿sí? que te recargan, que te permiten ver hasta acá el trayecto que recorriste, que te posibilitan, que te dan señales para seguir avanzando, y en ese sentido es que traemos a las actividades de aprendizaje como una revolución en sí misma, ¿no? Decíamos que la revolución sea didáctica y no tecnológica, que el éxito no se lo lleve los grupos de WhatsApp, el Facebook, qué bien que usamos Zoom y demás,
que la revolución y la centralidad siga estando por excelencia en la didáctica, pensando en las metas de aprendizaje. En este sentido, es relevante pensar, ¿no?, cuál sería una actividad de aprendizaje, ¿no?, que motiva el desarrollo, diríamos, de la autonomía. En tanto, ¿no?, también entendiendo este concepto de autonomía, como decía Micaela, la posibilidad de los estudiantes de tomar decisiones, y que esas decisiones abren también el desarrollo de procesos metacognitivos, ¿no?, súper complejos en el orden del pensamiento, que tienen que ver con la planificación, con la anticipación, con la evaluación. Por lo tanto, aquí hay como una primera cuestión que está vinculada a que no solo implica generar experiencias que sean estimulantes, que sean movilizadoras, que conmuevan, sino también reflexiones sobre esas experiencias y las decisiones de aprendizaje que allí hemos tomado para poder pensarla. E insistimos con esto, ya lo venimos planteando como en varios encuentros, ¿no? La idea de que es casi un mantra. Hoy la cuestión no pasa por el recurso, la innovación no está por cuál es el medio que a mí me permite llegar a los estudiantes. La innovación está, y diríamos la revolución está, en poder pensar propuestas de enseñanza con sentido, orientadas justamente a poder cuidar esas trayectorias. Y en ese marco es que hablamos, ¿no?, de propuestas, de actividades que sean mediaciones simplificadas. Fíjense, la palabra simplificado no significa sencillito, ¿no?, cortito, breve, sino que habla de acercamientos que en esta idea de puente acorten las distancias. Y la semana pasada hablábamos, ¿no?, de cómo el modelo clásico de la enseñanza, vinculado a la explicación, a la comprobación, a la validación, tenía ya, ¿no?, su agotamiento o estaba caduco, y hay que pensar, o orientamos, ¿no?, que estas mediaciones que la enseñanza hace como propuesta didáctica tienen que estar vinculadas a despertar en el aprendizaje estos 4 puntos. Fíjense, la exploración, la experimentación, el descubrimiento o la acción de descubrir y el expresarse. Y son verbos que son muy potentes, que están enlazados, ¿no? Esta necesidad de poder reconocer qué del contexto amerita, ¿no?, tener una pregunta, una interpelación para poder abrir la experimentación, el probar, esta idea de un aprendizaje que no subestima el ensayo y error, sino que pone como componente también a la intuición, esa búsqueda de estrategias, de resolución, de respuestas frente a esa realidad que hoy está problematizada, pero que amerita justamente descubrir, empezar a construir ideas, relacionarlas, analizarlas, compararlas, en esa búsqueda de explicaciones, construir modelos que requieren justamente del conocimiento, de categorías, de conceptos para poder ser visualizados. Y en ese sentido, no solo me quedo en un plano de la comprensión, sino que hablo en este marco del aprendizaje en red, nuevas maneras, ¿no?, algunos le llaman multimodales, de poder expresar aquello que comprendí, que experimenté, pero para ponerlo al servicio del enriquecimiento o el intercambio con otros. Esos otros que me cuentan su experiencia también en términos de reflexión, y que me aportan, me enriquecen, me muestran aquello que era desconocido para seguir aprendiendo. Entendemos que esto no significa, ¿no?, descubrir la pólvora, implica pensar en metodologías activas, ¿no?, de enseñanza que orienten y se focalicen en pensar la intencionalidad. Y acá hacemos un alto, que conversábamos cuando pensábamos la propuesta de charla con Micaela, y que tiene que ver con poder tener vigilancia, a que esto no implica tener muchas actividades. Algunos le llaman esto activismo, ¿no?, como todo el tiempo hacer. No, hay que tener recaudo a que eso no significa poder convocar al aprendizaje, tenerlo, ¿no?, ocupado para que no se distraiga y así está aprendiendo. No, hay que tener vigilancia a pensar que una propuesta de enseñanza que invita al aprendizaje a habilitar y despertar sus sentidos tiene estos pasos, tiene estos procesos, considerando que partimos de saber que el aprendizaje no es automático, sino que implica tiempo para poder, diríamos, amasarse, consolidarse, ¿no?, quebrajarse o reconstruirse en el marco de nuevas situaciones que vamos proponiendo. Hablamos entonces de que cuando hacemos esta mediación pensamos en propuestas que implican el hacer, propuestas que ponen al otro en una situación activa, y que esa actividad
no implica reproducción, sino que implica un movimiento, un cimbronazo, una sacudida cognitiva. La semana pasada trajimos esta imagen, ¿no?, del ancla y de la llave. El sentido de pensar experiencias que no me sostienen en el mismo lugar, sino que me abren a nuevos accesos, a nuevas preguntas y a nuevas posibilidades. Hay unos autores que utilizan esta idea de fondos de conocimiento para pensar que lo que convoca una actividad de aprendizaje no es lo que quedó en el fondo y esa base, o es lo que cae y decanta, sino que los fondos de conocimiento hablan de aquellos conocimientos que están amalgamados, que están imbrincados en las realidades sociales y culturales de los niños y niñas, y que los traemos como objeto de conocimiento para poder interpretarlos, profundizarlos, comprenderlos y crear o construir producciones en términos de exterioridades para la realidad o la situación que tenemos. Fíjense que pensar el aprendizaje y el sentido interpela directamente a la enseñanza y a pensar cómo estamos nosotros planificando, pensando esas propuestas que hacemos para, como dijimos la semana pasada, generar relaciones no solo reales con el conocimiento y el saber, sino personales y subjetivantes. Esto, Micaela decía, yo miraba el video de la grabación del encuentro anterior, ¿no?, que algo que no nos podía pasar era que los chicos cuando volvieran a las aulas dijeran que no habían aprendido nada, ¿no? Esta idea de poder establecer relaciones con el saber habla de construir, como dijimos, propuestas puente, propuestas que abran. Y en este marco traemos 3 ideas. ¿Cuándo una propuesta abre, no? Fíjense, significatividad, cuando la propuesta implica relevancia o implica propuestas que son relevantes, y cuando la propuesta en sí mismo habilita la oportunidad. Y aquí hay algunas cosas, ¿no?, como para poder decir. La primera es que cuando hablamos del significado, no nos limitamos a una idea curricular o disciplinar, sino que ese significado tiene un significado social y político. Por eso pensamos en la necesaria relación de las propuestas con el contexto, con propuestas que son situadas, que son particulares, que recuperan la realidad de nuestros estudiantes. Pensamos en propuestas relevantes, y hablamos de esta palabra la semana pasada. Relevante es aquello que se destaca, que sobrevuela, y es relevante en tanto y en cuanto recuperamos lo que dijimos recién, destaca lo colectivo, vuelve a la dinámica de lo grupal, combina y articula lo individual, lo grupal y lo colectivo, pensando en las múltiples maneras que tenemos de poder, en función de mis características y particularidades, poder trabajar con ese conocimiento y ese aprendizaje. Y finalmente decimos que es unas propuestas que abren, que en este marco del puente son oportunidades, porque volvemos a poner la lupa, no solo la relevancia hoy es didáctica, sino que también hoy tenemos desafíos psicológicos cuando pensamos qué aprenden nuestros estudiantes y para qué aprenden. Consideramos entonces como algunas claves que nos permiten pasar este puente, ¿no? La primera es propuestas de transferencias cercanas, y vamos a ver a continuación algunos ejemplos, que permitan problematizar y, como dijimos, explorar y experimentar en el contexto que tengo, ¿no? En casa, con mi familia, en mi vida cotidiana, con aquellas rutinas que hoy estoy poniéndole pregunta y desnaturalizando para pensar por qué y cómo sucede lo que sucede. Fíjense con situaciones problemáticas, y hay muchísimos enfoques didácticos que trabajan con la idea de situación problemática. Hay, ¿no?, un paso a paso, hay una guía, un trabajo del docente como facilitador para no solo reconocer esa situación problemática, sino habilitar múltiples estrategias de resolución de esa situación. Y finalmente esta idea de contextualizar la cognición. Volvemos de aprender a tiempo, ¿no? Esta idea de ¿qué necesito hoy? En este contexto, en términos de operaciones de pensamiento que allí se ponen en juego, y que dan cuenta también de la dimensión de la operación pedagógica que estamos pensando. Hay autores que dicen, ¿no?, que esta idea de poder pensar actividades de aprendizaje con sentido ancla y nos lleva, ¿no?, a cruzar la orilla para pensar que el sentido curricular de esa selección que hacemos y de esas propuestas de enseñanza tiene que ver con que tomamos, recortamos y en función de nuestros estudiantes
trabajamos con contenidos que son compartibles, contenidos que los podemos trabajar, diríamos, de manera transversal y de manera interdisciplinaria. Sí, dale, dale. Y en este marco hay... No toma aire, ¿vieron? No toma aire. Y en este marco hay una cuestión perdón, que está, se me fue, que está vinculada a pensar la idea de pedagogías cooperativas e institucionales. Lo tiramos porque no es solo un concepto o una palabra que está rondando, sino que nuevamente nos remite esta idea, ¿no?, de posición del director, ¿no?, de aquellas decisiones que tomamos y acompañamos para pensar la enseñanza, pero en vistas a estos sentidos que tiene el aprendizaje, que ya son ineludibles de poder pensar solos, sino que implican el trabajo compartido, y en ese marco esa es una decisión y una clave de trabajo institucional. Entendemos que pensar las actividades de aprendizaje, volvemos, no se reduce al recurso, sino que implica pensar el abanico de posibilidades didácticas y psicológicas que se ponen en juego para permitir cruzar esas experiencias que en ese sentido movilicen, ¿no? Y en este marco pensamos el lugar, ¿no?, de la creatividad, ¿no? Bien, me quedo pensando por ahí en esta cuestión anterior, ¿no? De poder pensar que las mediaciones son las que deben ser simplificadas, o sea, lo que debe ser simplificado es la propuesta, lo que le genero al otro, ¿no? Yo ayer miraba estas imágenes y la primera me inspira muchísimo. Esta idea, o sea, parecen re simples, eh, y la primera me inspira que con qué poco un niño puede imaginar ya estar en la luna, ¿no? Tonucci nos traía hace muy poquito una charla donde él decía, no se preocupen por los niños, que ellos siempre van a saber con qué jugar y a qué jugar. Y la verdad que es totalmente cierto, ¿no? Un grupo de niños pensando en cómo pasar el tiempo lo resolverían muy bien, y esta idea de el conocimiento como algo que perdure es sin duda lo mejor que podemos hacer desde nuestras propuestas de enseñanza, que ese conocimiento después ellos lo hagan juego, que lo hagan experiencia, que lo amolden a sus propios entornos de vida, entre sus pares, con quienes comparten y demás. Y algo que yo quería compartirles hoy es esto de no pensar, esto está tomado de un análisis que hace un filósofo en el tema y que quienes hoy se dedican a la tecnología educativa lo están tomando, y que tiene que ver con no buscar el efecto de la tecnología, ¿no? No buscar el efecto, el impacto que va a tener, hagamos una serie de historias en Instagram y que cada uno publique lo que está haciendo, no buscar el efecto de la tecnología, sino que creer genuinamente en el impacto de la creación didáctica, creer en que nuestra propuesta, en que ese recorte y caminito que hicimos por el contenido, que esa descripción de los objetivos que nos estamos como plasmando, generando de una propuesta, que tengan la base en la creación, que sean creativos. Yo siempre digo que sean creativos no quiere decir que ni que tengan tecnología en el medio, ni que sean totalmente nuevos para el otro. De hecho, si hay algo que caracteriza a las prácticas de enseñanza es que siempre utilizamos tecnología, ¿sí? Y uno puede decir que hay tecnologías que remiten a un contexto en particular, que fue la escritura, y que requirieron de otro tipo de técnica, y que hoy tenemos tecnologías que están basadas en cuestiones más de la técnica informática y demás, pero no estamos hablando de que la tecnología es lo que nos va a solucionar, ¿no? Nos va a iluminar o nos va a traer la posibilidad de la creación. Entonces, creer en las posibilidades de esas propuestas didácticas, creer en las posibilidades del aprender. Fíjense ambas imágenes, ¿no? Niños imaginando y trasladándose a esta cuestión de que lo original, lo recreado, ¿sí? Lo creativo, agregaría, siempre tiene que ser en sintonía con lo situado. Y justamente
en esto que les traía anteriormente de Tonucci, que en esa charla él compartía, ¿no?, respecto a cómo dejar de preocuparnos por el juego de los niños y dejarlos un poco más librados al aprendizaje. Muchos de los países tomaron, Argentina fue uno de ellos, tomaron las recomendaciones, ¿no?, de este aprender en casa que nos fue generando y nos propone, ustedes seguramente después en la plataforma va a estar el enlace para que se redirijan directamente a donde está esta noticia, y él propone estos 5 ejes posibles, ¿sí?, que acá no los vamos a describir en profundidad, pero nos parecía re interesante partir de esta idea, ¿no? Convertir un espacio común para otro en un espacio que me permita anclarme desde el aprendizaje, donde la propuesta de otro, que es totalmente formativa, no quede descontextualizada de mi hoy, de mi contexto, de mi situación. Entre esos, cómo recorrer, ¿no?, el espacio de la cocina, cómo reconsiderar las tareas hogareñas, el trabajo con las fotos y los cajones. Él decía, hoy podemos estar aprendiendo historia, solamente con compartir una tarde mirando fotografías viejas de nuestro hogar, y eso es historia. La escritura, decía, podemos hacer un relato diario de aquellas cosas que nos pasan, que nos suceden, de lo que aprendemos o no aprendemos, y ahí estar fortaleciendo la escritura, la comprensión, y generar y enseñarle al otro que el aprendizaje requiere un tiempo, requiere un espacio, requiere un ejercicio que, como bien decía Noemí anteriormente, estamos apuntalando y acompañando todas estas cuestiones que son netamente cognitivas y que nosotros sí las podemos generar, sí las podemos impulsar, digamos, desde la enseñanza con nuestras propuestas. Y lo último era esta cuestión del rincón, ¿no?, de lectura como un espacio de reconocimiento. Entonces, en ese sentido, nos parecía interesante, ustedes, vuelvo a decir, se van a encontrar con la lectura de Tonucci, pero nos quedábamos pensando ayer fuertemente en que no recaer en que la innovación va a estar puesta en aquel que utilice más y mejores recursos, sino que la innovación está puesta en la intencionalidad didáctica. Diríamos que con leer 2 objetivos de una actividad, uno ya puede dar cuenta, ¿sí?, de la pertinencia, del sentido de innovación y de creatividad que tenga esa propuesta. Después puede terminar la producción en un afiche, no es lo relevante, porque por este tiempo nos estamos como mareando, ¿sí?, nos está agarrando como una borrachera didáctica y creemos que acá de lo que se trata es de que todos sepamos y que salgamos aprendizaje autónomo. Y acá volver a revisar nuestras posiciones, ¿no?, en torno a esto. En este marco es que, como decía Micaela, en términos de revisar nuestra posición, esta imagen se presentó en el encuentro pasado y hoy la volvemos a traer, pero sumando a encontrarnos en el camino, ¿no?, al aprendizaje. Y volvemos a insistir, ¿no?, la necesidad de, aún en este contexto y en estas condiciones, pensar que la enseñanza, la evaluación y el aprendizaje son procesos interdependientes y ensamblados, que tienen una sinergia particular, que se retroalimentan entre sí y que la mirada tiene que estar puesta en ese conjunto, no de manera aislada, sino pensando cómo son procesos que ameritan planificar y desarrollar prácticas conjuntas en pos de pensar, ¿no?, el aprendizaje. Y fíjense que parecería que el aprendizaje está lejos, ¿no?, como que hay mucha distancia, y esa es parte, ¿no?, del trabajo político-pedagógico del director, acercar esos sentidos, diríamos, del aprendizaje para poder ensamblarlos en el marco de las prácticas de enseñanza y evaluación que hoy están teniendo lugares. Y poder mirar el aprendizaje también nos marca la necesidad de pensar cómo es que hoy la evaluación, desprovista de la acreditación, también nos permite decir cosas sobre el aprendizaje. Esta sensación, ¿no?, de que nos pasa de escuchar en algunos padres, e incluso en algunos docentes, ¿no?, de que otros quieren decir, bueno, ¿cómo vamos? Decime, no me podés dar el boletín, no me das la nota, pero decime algo.
y parecería por momentos que la evaluación está desprovista, ¿no? Sin la calificación se queda sin recursos. Y entendemos que no, que cuidar las trayectorias implica generar también prácticas de evaluación que en consonancia con la enseñanza permitan a los alumnos tomar decisiones en el marco del desarrollo de la autonomía para poder reajustar o reorientar lo que están haciendo. Y en esto es que traemos la idea de retroalimentación, ¿no? Pensando que es un concepto que a veces está más ligado a la idea de devolución, pero que es importante ponerle nombre y esta categoría para entender como algo que tiene un ida y vuelta. Y hoy nosotros acá presentamos como 3 ideas para pensar cómo retroalimentar los procesos de aprendizaje. Sí, fíjense que la primera imagen es como a nosotras nos encanta, por eso la traemos, ¿no? Pero nos parece como re significativo esto de el caminar hacia el pasado, el volver hacia el pasado o el ponernos en perspectiva de proyectar al futuro, a lo que viene, al aprendizaje como una continuidad. ¿Y por qué nos paramos en esto? En que primero tenemos que saber para qué vamos a darle a alguien, esto es casi comunicación, ¿no? Lo que trabajamos aquella vez, que es, ¿para qué voy a comunicarle a alguien algo respecto a su trabajo? Para hacer una valoración de ese trabajo que realizó, ¿sí? Para hacer una resignificación en términos de contenido y decir, bueno, esto está más anclado a este conocimiento y debes continuar por este lado, o nos vamos a parar, ¿no? A abrir el abismo y decir, siempre posicionándonos en lo que no se logró, esta idea de que te quedaste en el pasado, en la experiencia pasada, o en las posibilidades que esto te permite si se completa, si se desarrolla, si se comprende, ¿no? Que el mensaje de retroalimentación impulse al otro, esto que decíamos anteriormente, la idea de provocar. También la retroalimentación tiene que provocar algo, una acción en el otro. Fíjense qué sentido tiene poner 5 veces en un trabajo práctico rehacer, ¿sí? ¿Qué experiencia genuina va a tener eso en relación al aprendizaje? Es casi como la repitencia, ¿no? Como volver a pensar si el pasado me va a dar la solución, ¿por qué para ir para adelante tengo que volver para atrás? ¿No? Es casi como una incoherencia en nuestra propia idea de concepción del aprendizaje. Entonces, estas decisiones, pensar el para qué. Volvemos a traer otras preguntas que tienen que ver como cuando nos organizábamos en pensar la enseñanza y la evaluación, que decíamos para qué, el qué y este cómo. Y en el cómo, fíjense, 3 imágenes muy significativas, una en relación a lo que es justo, ¿sí? A lo que es justo, pero también es amoroso. ¿Sí? Cuando uno dice, ¿cómo genero retroalimentación con otro sin que mi juicio de valor respecto a la producción de ese otro sea visto como un descuido, pensando en la idea del cuidado, ¿sí? Hacia esa propia trayectoria? Entonces traemos la idea de lo justo y de lo amoroso, pero también para apostar a que lo que estoy diciendo realmente lo pueda el otro, el sujeto que recibe esta retroalimentación, que lo pueda percibir en términos de lo nutritivo, ¿no? ¿En qué nutre esta valoración respecto de mi trabajo? Y también encontrar un sentido con que no solo estoy ahí a disposición, escuchando lo que otros tengan para decir de mi trabajo, sino que construyo a la vez con ese otro, ¿no? Construyo y ¿vieron esta imagen de ensamblar ahí, de unir estas piezas, como quien dice, bueno, construimos algo nuevo y distinto para apelar a la comprensión de la propuesta de trabajo, de la trayectoria de aprendizaje en la que se haya estado focalizando esta retroalimentación y demás. Por lo tanto, no siempre vamos a generar una devolución al otro reivindicando solamente los aspectos positivos y dejando de lado, no lo voy a hacer sentir mal, entonces no le pongo lo que se salió mal, sino que lo vamos a pensar en términos de orientaciones. Y orientar al otro implica muchas veces, bueno, yo te sugiero, ¿no?, volver a leer esto, volver a revisarlo, revisemos la escritura, ¿sí? Pero nunca aún te envío a ese pasado, porque es muy difícil hacerle pasar al otro el mismo trayecto si no mejoro las orientaciones
para que eso suceda o para que suceda algo distinto, ¿no? Sí, y finalmente está la cuestión del tiempo, ¿no? Y ya venimos problematizando en los encuentros el lugar del tiempo, como venimos diciendo que son tiempos emergentes y flexibles, ¿no? Y esta idea de pensar que una retroalimentación no a tiempo justamente puede repercutir en el aprendizaje e impactarlo de forma negativa. La idea de retroalimentar habla del proceso, de cómo vamos acercándonos a aquellas producciones, a aquellos desempeños que los estudiantes hacen para darles esta información, que como decía Micaela, permite mirar al pasado, pero en proyección al futuro, que me orienta, que reconoce lo que logro, pero que me da pistas para seguir complejizando y avanzando. La idea del tiempo tiene que ver también hoy con romper la rigidez, ¿no?, de proceso transitado y evaluado, sino pensar cómo en el marco del cuidado, de condiciones que son de sostén y de andamiaje, voy dando retroalimentaciones que permiten sostener, reorientar y redireccionar a los estudiantes respecto a aquello que están aprendiendo. Entendemos hasta acá, fíjense que hoy pusimos muchas cosas sobre la mesa y decíamos, nos gustó esta imagen, como que salieron varios sentidos e ideas, ¿no? La primera Y cuestión es creativas. creativa. La primera cuestión, y siempre ¿no?, planteamos preguntas para que cada uno se pueda hacer, pero también para que en el marco del trabajo con los equipos docentes las tiremos a rodar en la cancha y podamos pensar, ¿no? La primera fue la mirada sobre las trayectorias, ¿no? ¿Cómo las estamos viendo? ¿Cómo las estamos reconociendo? ¿Cuáles son las posiciones en el campo de lo institucional que podemos reconocer allí en relación con esas trayectorias? Nos preguntamos por el cuidado, dijimos, como aquello que habla de los soportes y de las condiciones que dan lugar al sentido del aprendizaje, viendo allí las continuidades y oportunidades de esos sentidos clásicos del aprendizaje escolar en consonancia o en sintonía con los nuevos sentidos que hoy la cultura del aprendizaje nos propone. Y para ello nos detuvimos a pensar en cuáles son las actividades de aprendizaje que estamos dando y cómo el potencial de ellas se basa en la creación didáctica y no en la tecnología como un distractor, dijimos, que lejos de generar relaciones con el saber, parecería funcionar como algo que está circulando, pero que no nos hace atender al corazón, al latido de ese trabajo de la enseñanza sobre los aprendizajes. Entendemos que, así como hablamos la semana pasada, que la evaluación está implicada en la enseñanza, que la retroalimentación es una de las estrategias para poder, desde la enseñanza, acompañar y cuidar cada una de estas trayectorias. Es que en ese marco les dejamos muchos textos, no en cantidad, sino en variedad. Es decir, les dejamos, como dijo Micael antes, algunos videos y un texto de Tonucci, un clásico del aprendizaje escolar para revisitar y leer en contexto. Les dejamos una reflexión de Mérier para pensar este antes y después de la pandemia sobre los aprendizajes, y también un video y una pequeña reflexión de Melina Furman, donde nos habla, ¿no?, cómo encender la chispa del aprendizaje para generar con ello no solo procesos cognitivos complejos, sino también aspectos emocionales que hablan no solo del deseo, sino de las condiciones que favorecen el aprender. Los invitamos a entrar a la plataforma, a entrar al aula, a ver lo que compartimos en esta charla de manera mucho más ampliada y entendemos enriquecedora para pensar la tarea del director, y dejamos un foro de intercambio, en donde el sentido es trabajar también desde estas nuevas perspectivas del aprendizaje, viendo qué estamos aprendiendo hoy nosotros, ¿no?, acompañando a los docentes y a los estudiantes, pero también poder mirar qué otras cosas están haciendo los compañeros directores de otros lugares respecto a pensar la centralidad del aprendizaje hoy. Acá volvemos a decir, cómo en lo singular de cada uno podemos crear, reconstruir lo común que hoy nos está sosteniendo, no solo la continuidad pedagógica, sino la revisión de nuestras prácticas de enseñanza. Invitamos, digo, siempre a volver a pensar, a volver a mirar y a entender, ¿no?, de que si bien sabemos y hemos leído muchas veces que el aprendizaje no está disociado de la enseñanza, encontrar los sentidos en el marco de las propuestas que estamos llevando adelante es un desafío político, pedagógico,
le añadimos didáctico y también en vistas a los procesos de desarrollo psicológico que en la escuela tienen que tener lugar porque en otros lugares no suceden. Estela, Vane, Mica, vamos cerrando hoy el día y los esperamos también, ¿no? Para la No, próxima no charla. agregar mucho más. Prometimos que íbamos a ser respetuosas con el tiempo y nos pasamos, nos volvimos a pasar. Pero bueno, agradecer y nada, que a mí me interesa mucho leer sus aportes, reconocer, ¿no? Quizás este formato que estamos llevando adelante nos vamos con las ganas de poder escuchar qué preguntas surgirían, qué aportes harían, en qué se quedan pensando, y dadas ¿La las comiste? características y la Vamos a intencionalidad de la comer. escuela de llegar a la mayor cantidad posible de compañeras y de compañeros, entendemos que esta es la forma, pero no pierdan eso que tienen para decir, no se guarden eso que quisieran aportar, se toman unos matitos más en el momento, se van al foro y allí lo comparten, que con mucho gusto vamos a estar leyendo para partir de ahí y ponernos y tirar todo y dar lo mejor para el próximo encuentro, que es el último con estas características. Así que yo de corazón les pido y las invito a que participen en el foro, que es no es una obligación, pero es el lugarcito donde hoy podemos darle lugar a esta palabra, este feedback tan necesario que lo encontramos, pero que podemos dar la respuesta por ese lugar. Así que bueno, gracias nuevamente. Gracias, Estela. Bueno, no, estuvo genial, chicas, y no, re bien con el tiempo, así que bárbaro. Bueno, hacer hincapié en la participación de los compañeros, esto del feedback, de la retroalimentación, que también es necesario para nosotros. Digo, para Micaela y Noemí, como las profes que han pensado este espacio, y nosotros como escuela de formación también, porque después en algunos momentos tenemos que hacer una evaluación sobre el proceso y lo que significó. Y, y bueno, cuando la participación no es mucha, bueno, eso también nos está diciendo algo. Así que bueno, invitarlos a participar y vernos el próximo martes, ya sería con la cuarta charla. Si no hay más para decir, vamos saliendo, así abrimos el otro espacio. Así que bueno, hasta el próximo martes. Abrazos. Chau, chau, linda tarde.